Bien, en esta presentación les voy a compartir cómo utilicé y recabé instrumentos para garantizar la veracidad de la información, en donde recabé información relevante que sea verídica y les voy a explicar cómo lo hice. Previamente pues busqué la información en algunas páginas en internet que por ahí yo revisé previamente, me di a la tarea y también verifiqué lo que fue la fecha de publicación de la información. Para esto pues realicé lo que fue esta presentación con la herramienta de PowerPoint y utilicé el navegador de Google para checar la información previamente. Entonces pues vamos a compartir la información. El tema es técnicas e instrumentos para garantizar la veracidad de la información. Realizó pues su servidora Zulián Teresita Esteban González, que propiamente pues por ahí les voy a compartir estas diapositivas en donde pues yo realicé esta presentación previamente pues con su título, posteriormente una hoja de presentación de la materia y empecé a desarrollar lo que fue el contenido con diferentes aspectos que son más relevantes que yo consideré para no obtener toda la información. Entonces al finalizar pues propiamente agregué lo que fue la bibliografía, que son las fuentes que consulté, y si nos vamos con el navegador pues puedo seleccionar aquí la bibliografía y puedo copiarla o puedo ir directamente a la página donde busqué la información de manera verídica, ¿de acuerdo? Entonces ahorita me voy a dar a la tarea de verificar en el navegador Google esta información y voy a colocar lo que es la página, ¿de acuerdo? Permítanme un poquito. Entonces aquí voy a colocar la página para checar esta información. Y aquí ya me aparece automáticamente. Si fijamos, aparece la página, una de las páginas donde consulté. Sin embargo, pues es mucha la información. Entonces, propiamente, yo solamente requiero pues de algunos elementos, ¿verdad? Para que en el momento de que registre yo la información en mis diapositivas no sea tanta y solamente sea lo más relevante. Propiamente, entonces pues les voy a explicar en qué basé mi tema, que fue el tema de danza, como podemos ver. Puse lo que fue la clasificación, algunas características, tipos, y me especifiqué lo que fue danza folclórica mexicana con algunos organizadores gráficos que también propiamente utilicé de manera escrita, ya en lo que fue un apunte en mi cuaderno, y algunas imágenes para darle un poquito más de atracción visual a esta información. Entonces pues voy a empezar a explicar para que vean cómo registrar la información y posteriormente cómo nos podemos basar para no recopilar solamente la información necesaria y no tener tanta información que solamente pues nos va a dar pues ahora sí que información que no es necesaria y solamente pues ahora sí que recabar lo más importante. Entonces el tema es técnicas e instrumentos para garantizar la veracidad de la información, que realizó su servidora Zulián Teresita Esteban González. Viene mi presentación como les mencionaba. La licenciatura es en docencia de danza folclórica mexicana. La materia es herramientas digitales 1, nombre y número de la actividad, utilización de fuentes digitales de la información. El nombre del alumno, nuevamente su servidora Zulián Teresita Esteban González. Nombre del maestro, Óscar Alberto Arenas Gómez, en la fecha del 23 de julio del 2021. Para esto pues yo empecé con el concepto que es danza. Nos dice que la danza es un arte que se basa en la expresión corporal, generalmente acompañada de música. Es una de las formas de expresión más ancestrales del ser humano, que puede tener fines artísticos de entretenimiento religiosos. Y a su vez también del navegador descargué estas imágenes pues que representan la danza, ¿de acuerdo?
Posteriormente me basé en lo que fue las características de la danza, en donde nos menciona la información que existen ciertas características que identifican los diversos tipos de danzas. Algunas son la coreografía, la vestimenta, el entrenamiento e interpretación. ¿En qué se basa la coreografía? Implica unir diferentes movimientos corporales para formar un baile que pueden ser ejecutados por uno o varios bailarines y suele ser creado por un coreógrafo. Entonces la coreografía pues se basa en los movimientos del baile. La vestimenta implica el uso de vestuario especial que es utilizado por los bailarines a la hora de ejecutar la danza. La ropa y los accesorios que se usan varían según el tipo de baile. Muchas danzas son representadas con sus trajes típicos, algunos solamente se usan para la representación frente a un público. Entonces la vestimenta pues representa la forma estética en que en su momento pues ahora sí que también es parte de los elementos que conlleva un bailarín. Entonces es muy importante también esta cuestión de cómo se van a vestir de acuerdo al tipo de danza. Entrenamiento implica el estudio y la práctica de cada danza. El entrenamiento es una pieza fundamental para lograr una mejor ejecución de las piezas. Si no hay entrenamiento previamente, pues no se puede lograr la danza, ¿verdad? Entonces sí es muy importante tener en cuenta esta parte en cuanto a las características de la danza. Y la interpretación pues implica la particularidad que se aporta en cada bailarín al bailar, aunque la coreografía sea la misma. Cada individuo da la interpretación de acuerdo a sus matices, estilos propios, y esto varía porque pues no podemos bailar lo mismo, ¿sí? O a lo mejor similar, pero cada quien tiene su estilo propio, ¿no? Entonces es algo peculiar que cada uno de los bailarines caracteriza en la danza. Asimismo, dentro de esta presentación agregué los tipos de danza. En este caso pues existen muchos tipos y géneros de danza, pero generalmente se clasifican de la siguiente manera: en danzas populares o folclóricas, danzas clásicas y danzas modernas. Las populares o folclóricas son las que se basan en la transmisión de la cultura tradicional de un lugar, expresan los valores de una cultura, las características de su ambiente como es el clima, la fauna y la flora. Algunos ejemplos de tipos de danzas populares son el flamenco, el tango, la danza árabe o los bailes de salón. Entonces aquí lo que es la danza popular pues se enfoca a lo que es rituales, culturas, tradiciones, ¿sí?, del lugar. En el caso de las danzas clásicas, son una herencia de tiempos antiguos, principalmente el periodo clásico de la antigüedad medieval, pero que sufrieron cambios a través del tiempo hasta llegar a nuestros días. Estas danzas se identifican por quienes ejecutan los movimientos, lo hacen teniendo en cuenta pasos armoniosos y coordinados. Por ejemplo, la danza ballet, que es la que conocemos más, sobre todo por la cuestión de lo que es la armonía, ¿verdad?, que nos proporciona este tipo de danza. Y las danzas modernas son aquellas que reflejan una identidad social, que se manifiestan los movimientos o el vestir, por ejemplo, el popping, el funky, el break dance, el fingerstyle, el hip hop o el rock and roll, que ya son pues ahora sí que de los tipos de danza actuales que podemos encontrar en los jóvenes, ¿verdad?, actualmente. Y propiamente pues ya mencionado los tipos, yo me enfrasqué en lo que es la danza de nuestro país, que es la danza folclórica mexicana. Me di a la tarea pues también de buscar en qué se basa la danza folclórica, ¿sí?, cómo surge. Entonces pues por aquí les comparto. La danza folclórica mexicana es una representación del folclore mexicano. En ella se reflejan ritos, cultura y tradiciones. Desde antes de la llegada de los españoles para los pueblos que habitaban México, la danza ritual era parte importante en la vida cotidiana. Los religiosos que evangelizaron estas tierras trataron de suprimirlas, pero en vista de lo arraigado que estaban, fueron adaptando, cristianizando, dándole así nuevos significados. Entonces para nosotros
la danza folclórica mexicana pues representa mucho, ¿verdad? Representa lo que es la parte religiosa a través de rituales, tradiciones y costumbres que pues ahora sí que en épocas anteriores, en la época de los españoles, pues esto se empezó a arraigar, ¿verdad? Y pues de esta manera yo propiamente hice también un organizador gráficos, voy a acercar un poco más la pantalla, para clasificar los elementos que consideramos en la danza, como es el cuerpo humano, el espacio, el movimiento, impulso del movimiento, el tiempo, la relación del luz y la oscuridad, la forma o apariencia y los espacios, pues ahora sí que también que son necesarios, y describí cada uno de estos elementos. De acuerdo a cada uno de estos elementos pues se clasifica también la danza. Entonces pues también es importante considerar que la danza no solamente es bailar, sino para eso previamente necesitamos estos requisitos. Y pues agregué también una imagen en donde representa algunos de los bailes, danzas y tradiciones de aquí de México. Para finalizar, pues compartí la bibliografía en donde pueden encontrar esta información. Claro, yo solamente recabé la información más verídica, ¿sí? Y se realizó esta presentación de cómo obtener la información a través de técnicas e instrumentos para garantizar la veracidad de la información. Espero que haya sido de su agrado y pues muchas gracias. Esto sería todo de mi parte. Saludos.